Bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego Scafo y junto con Andrés Cabrera vamos a estar mostrando cómo funciona el generador de chatbot y cómo podemos hacer un chatbot con GeneXus. La primera pregunta que nos puede surgir para comenzar es ¿qué es el generador de chatbots? Bien, en GeneXus tenemos un objeto llamado Conversational Flows que nos permite definir cuáles son los flujos que nuestro chatbot va a saber manejar cuando entienda qué es lo que busca el usuario. De esta manera podemos modelar la realidad de nuestro asistente y relacionarla con diferentes objetos GeneXus disponibles en nuestra base de conocimiento con el fin de crear un nuevo canal para disponibilizar nuestros servicios a los diferentes usuarios. A continuación vamos a ver cómo construir chatbots con GeneXus a través de dos ejemplos, uno de Scripted Chatbot y otro de chatbots basados en procesamiento de lenguaje natural. Para comenzar, Andrés nos va a contar de qué se tratan los Scripted Chatbots. Bien, como decía Diego, vamos a comenzar con los Scripted Chatbots. Estos chatbots van a reaccionar a comandos definidos para reconocer cada flujo que se puede ejecutar. Por lo tanto, en el caso del Scripted Chatbot, el usuario va a tener que enviar el comando adecuado para poder disparar un determinado flujo conversacional. Con GeneXus podemos desarrollar tanto chatbots basados en comandos como chatbots basados en procesamiento de lenguaje natural. A continuación vamos a ver cómo crear un chatbot scripted. En este ejemplo vamos a modelar la realidad de un chatbot orientado a la agencia de viajes. Más precisamente a la interna de la misma, donde vamos a intentar que nuestro chatbot resuelva las consultas más frecuentes por parte de sus empleados. Para esta agencia disponemos de una base de conocimientos que ya cuenta con diferentes transacciones y su lógica de negocio correspondiente. Entonces tenemos en pantalla los casos que queremos atender, que son cuál es la atracción más visitada, el vuelo de oferta y las atracciones por tipo de viaje. Pasamos entonces a nuestra base de conocimientos GeneXus y vamos a proceder a crear una nueva instancia de Conversational Flow a través del diálogo de nueva ventana. Le damos aquí, botón derecho, nuevo objeto, seleccionamos Chatbot y le decimos que nuestro Conversational Flow se va a llamar Travel Agency Bot. Le damos Create. Una vez creada nos encontramos con la instancia inicializada con dos flujos de ejemplo y definimos que se trata de un chatbot scripted, por lo que vamos a las propiedades y le decimos en NLP Provider que esta propiedad tenga el valor de none. Luego vamos a proceder a agregar los flujos que describen la realidad, comenzando por un menú que nos permitirá comunicarle al usuario cuáles son las opciones que el chatbot sabe contestar. Por lo tanto vamos a Add Another Flow, vemos aquí que nos crea un nuevo flujo y en el título le ponemos el nombre de menú. A continuación vamos a expandir la sección de triggers y vamos a proceder a agregar un nuevo trigger. En este caso va a ser el comando que el usuario va a tener que ejecutar para que este flujo se dispare y aquí GeneXus nos sugiere correctamente la palabra menú. A continuación lo que vamos a hacer es agregar la respuesta y que en este caso van a ser las opciones que ya tenemos previamente definidas aquí en un blog de notas, las opciones que se le van a ofrecer al usuario que nuestro chatbot va a saber responder, por lo que venimos aquí, las copiamos y vamos justamente a las respuestas, Another Response y aquí expandimos y en la sección de Response Messages le decimos que nuestro mensaje va a ser el que copiamos anteriormente. Luego definiremos que el flujo menú es el flujo que se va a redirigir la conversación cuando el chatbot no entienda el input del usuario y esto lo hacemos desde la propiedad Input Not Understood Redirection y aquí elegimos el menú en este caso. También vamos a elegir el mensaje que va a acompañar a esta redirección y esto lo hacemos a través de la propiedad Input Not Understood Message y ya tenemos previamente aquí en nuestro blog de notas también hemos elegido que este mensaje va a ser un mensaje de bienvenida, por lo que lo copiamos y lo agregamos en la propiedad. Ahora continuamos agregando otro de los flujos que satisfacen la necesidad de la realidad que antes habíamos definido y este es el flujo de atracciones por tipo de viaje. Vamos nuevamente a Add Another Flow, nos agrega un nuevo flujo y le decimos en este caso que se va a llamar Attractions Travel Type. Como habíamos decidido anteriormente, este flujo corresponde a la opción 3 del menú, por lo que venimos nuevamente a la sección de Trigger Message, expandimos aquí y le decimos que el comando que el usuario deberá ejecutar para que este flujo se dispare es el número 3.
Este flujo va a estar relacionado con un procedimiento que ya tenemos previamente programado en nuestra base de conocimiento, que es el attraction per travel type. Y como vemos aquí, tiene una regla parms con una variable de entrada, travel type, y una variable de salida, attraction. Por lo que venimos nuevamente a nuestra instancia y le vamos a definir que este va a ser nuestro conversational object. Por lo que buscamos aquí nuestro procedimiento y elegimos. Bien, como vemos ya GeneXus se da cuenta y nos agrega en user input la variable de entrada de nuestro procedimiento, en este caso travel time name, y esto lo que significa es que va a ser necesario que se pida este dato en algún momento al usuario. Por lo que para eso hemos configurado este mensaje, lo tenemos aquí en el bloc de notas, y lo vamos a definir aquí en la sección de AskMessage. Abrimos aquí la pestaña. En AskMessage le decimos que para solicitar el travel time name, este va a ser el texto que se le va a enviar al usuario. Bien, ahora resta definir cuál va a ser la respuesta que este flujo va a tener. Y en este caso lo que queremos hacer es referenciar a la variable de salida de nuestro procedimiento, que en este caso también tenemos aquí en nuestro bloc de notas, como vemos en attraction. Por lo que vamos a las respuestas, agregar una nueva respuesta y le decimos que haga referencia a nuestra variable de salida del procedimiento alter response y aquí copiamos el texto. Bien, ahora vamos a continuar agregando los flujos restantes. Bien, una vez que tenemos ya todos los flujos, habilitaremos la integración con WhatsApp para que los usuarios puedan hablar con nuestro chatbot a través de este canal. Simplemente para esto tenemos que ir a propiedades y habilitar la propiedad Enable WhatsApp en True. Aquí vamos a configurar también nuestro WhatsApp Partner de preferencia y el token requerido para este caso. Como vemos aquí en Travel Agency Bot, este módulo que se genera para esta instancia, vamos a encontrar el WhatsApp Webhook, que es el que se va a encargar de hacer esta comunicación con el canal de WhatsApp. Por esto lo que resta es ir al provider, es decir, a BotMaker en este caso, para configurar una URL que haga referencia a este procedimiento. Esto lo vemos aquí en la consola de BotMaker. Ahí donde está el mouse referenciamos la URL. Y solamente nos resta ahora probar cómo funciona nuestro chatbot. Vamos a la pantalla de WhatsApp que tenemos aquí. Vamos a probar con Hi. Como vemos, nuestro chatbot nos da la bienvenida y nos ofrece el menú que establecimos con las opciones. Vamos a probar el flujo número 3. Como vemos, nos solicita qué tipo de viaje es el que queremos. Vamos a utilizar en este caso Family Trip. Y aquí tenemos las atracciones por tipo de viaje para Family Trip. Para continuar, Diego nos va a comentar cómo modelar un chatbot, pero con procesamiento de lenguaje natural. Exactamente. Como decía Andrés, con GeneXus también podemos crear chatbots que utilizan procesamiento de lenguaje natural, utilizando servicios como los provistos por Watson Assistant y Dialogflow. Los chatbots basados en procesamiento de lenguaje natural nos permiten brindar una experiencia de usuario más natural, más intuitiva, dado que estos asistentes son capaces de interpretar lo que una persona dice para poder inferir los flujos que se van a ejecutar. Estos chatbots basan su funcionamiento en los conceptos de intenciones y entidades que vamos a ir ejemplificando a lo largo de esta demostración. Entonces, para este caso vamos a ir a la otra punta de la atención de la agencia que mencionaba Andrés, modelando la realidad orientada a los clientes de la misma. Se ha detectado, digamos, para este caso, que las solicitudes más frecuentes que realizan los usuarios son las de reservar un vuelo, obtener los vuelos disponibles y las atracciones disponibles para una determinada fecha. Por lo tanto, vamos a modelar un chatbot que cubra esa realidad. Entonces, pasamos a GeneXus, ¿sí? Y en GeneXus creamos una nueva instancia del objeto Conversational Flows, ahora que en este caso le vamos a poner como nombre Travel Agent, ¿sí?
Y en las propiedades podemos definir que el proveedor que vamos a utilizar es Dialogflow. Aquí nos da la posibilidad de definir cuáles son las credenciales para este proveedor, ¿sí? Para poder sincronizar el modelo que tenemos en GeneXus con el proveedor. Luego vamos ya a pasar a agregar los flujos que van a cubrir la realidad que habíamos planteado. Una de las cosas que nos pedían es obtener los vuelos. Nosotros tenemos un procedimiento en nuestra base de conocimiento que tiene una regla PARM que define como parámetros de entrada el country name, el city name, el travel daytime y como parámetro de salida los vuelos disponibles. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente al flujo nuevo vamos a decirle que su conversational object, es decir, el objeto que va a resolver el flujo, digamos, va a ser el objeto getFlights, que es ese procedimiento que habíamos visto, y automáticamente GeneXus nos va a agregar al flujo todos los parámetros de entrada en forma de user input para que los mismos sean requeridos al usuario. Entonces, habíamos dicho que uno de los conceptos en los que se basan estos chatbots orientados a procesamiento de lenguaje natural son las entidades. Las entidades nos van a permitir reconocer ciertos valores en el texto que nos envía el usuario, poder extraerlos y asignarlos a uno de estos user inputs. ¿Okay? Para dejarlo más claro, el country name puede matchear con un country, ¿sí? Al igual que el city name puede hacerlo con una city. Luego más adelante vamos a ver cómo le asignamos valores a estas entidades. Y bien, ahora que ya tenemos definido las entidades, podemos también definir cómo se pide un country, por ejemplo, al igual que lo hacía Andrés para el caso anterior. Vamos a definir un ask message para el country, ¿sí? Acá tenemos en nuestro blog de notas ya copiados algunos textos para facilitar esto. Y asignamos el mensaje con el que se requiere el country. En este caso, digamos, si el usuario no dice el country que está buscando cuando ejecuta el flujo, cuando el chatbot va a entender que se va a ejecutar ese flujo, el chatbot se lo va a requerir, ¿sí? Porque lo necesita para completar el flujo. Entonces, ahora la otra parte importante que tenemos que definir son los trigger messages. En el caso de los scripts de chatbot, Andrés los usaba para definir un comando que el usuario tiene que decir para que se ejecute ese flujo. En este caso, el concepto es un poco distinto porque por cada flujo que nosotros tenemos en la instancia se va a generar un intent, ¿sí? Nosotros tenemos que entrenar ese intent porque es lo que le va a permitir al chatbot reconocerlo y saber qué flujo tiene que disparar. Entonces, nosotros ya tenemos aquí definidas frases de entrenamiento, ¿sí? Como es esta de ejemplo para este flujo. La copiamos aquí. Y tenemos una frase que está available flights to una ciudad, un país, un travel daytime, digamos. Esta sintaxis nos va a permitir ayudar a entrenar al chatbot para que automáticamente sepa mapear lo que es una city con el user input city. Esto infiere la entidad en la que está basado directamente porque ya sabe que está en el user input definida. Y luego lo que nos queda por hacer para este flujo es definir las respuestas. Habíamos dicho que el flujo getFlights tenía un parámetro de salida que era la available flights. Este parámetro de salida, básicamente, si hay vuelos disponibles, nos va a devolver la lista de vuelos disponibles, y si no hay vuelos disponibles, va a devolver un string vacío porque no tiene nada. Entonces, vamos a agregar más una respuesta, vamos a poner dos. Una va a tener la condición de que se va a ejecutar si devuelve algo, es decir, si es distinta de vacío, y obviamente tenemos el mensaje preparado para esa ocasión, ¿sí? Que es los vuelos disponibles son básicamente lo que nos devuelve esa variable. Y vamos a hacer ahora el contrapunto, que es si available flight es vacío. Y ahí vamos a decir algo así como que no hay vuelos disponibles. Ok. Esto es lo que tenemos que definir para poder cubrir el caso de obtener los vuelos disponibles para un país, ciudad y fecha determinada. Ahora, otro de los casos que decíamos que teníamos era el de getAttraction, digamos, el de obtener las atracciones disponibles para una fecha. Nosotros en esta base de conocimientos ya tenemos un componente que es Attraction Component, ¿sí? Esto es un panel que, dada una fecha, nos devuelve filtradas
los viajes que tienen atracciones para esa fecha, ¿ok? O los viajes hacia las atracciones, digamos. Y con GeneXus lo que podemos hacer es también agregar un flujo que nos permita setear como Conversational Object ese panel, ¿ok? Y esto va a permitir que en el chat se muestre el panel cuando se dispara este flujo. Entonces nos permite generar una interfaz más bien híbrida entre lo conversacional y lo más bien tradicional, digamos, entre el chatbot, la parte web o incluso la parte mobile. Entonces acá definimos cuáles son los triggers para este caso, los triggers de este flujo. ¿Sí? También acá usamos la sintaxis esta para el user input. Y luego definimos la respuesta, que vamos a agregar el mensaje de texto. Y en este caso, si bien podemos definir que una respuesta es del tipo componente, en este caso no es necesario porque ya lo infiere del tipo de objeto con el que se está trabajando. Lo que vamos a hacer a continuación es pasar a enviar los valores de las entidades al proveedor para que sepa reconocer cuáles son aquellos países y aquellas ciudades con las que vamos a estar trabajando. Además de completar los flujos que nos faltaban para cubrir todos los casos de uso, como decía, vamos a pasar a enviar los valores de las entidades al proveedor. Entonces, en GeneXus tenemos una API, se representa con el módulo chatbot, que tiene disponibles distintos métodos para realizar diferentes operaciones, como por ejemplo nos permite entrenar en runtime los diferentes flujos, nos permite enviar trigger message. Tenemos el método para enviar mensajes, que es el send message, y tenemos también disponible el send entity values, que nos permite enviar los valores a asociar a una entidad. Entonces, lo que vamos a hacer, acá ya tenemos preparado un procedimiento que es este initialize chatbot entities, que básicamente recorre diferentes tablas. Como ven acá, se recorre la tabla country, y para la tabla country se van cargando todos los valores que se encuentran en ella, y luego se envían al proveedor. Entonces, le damos un run a esto, a este procedimiento, corre, y cuando termine, que es en breve, ahí está, pasamos a Dialogflow y podemos ver que primero acá ya teníamos todos los intents que se generaron para la instancia, y en las entidades podemos ver que en country, por ejemplo, ya tenemos todos los países que teníamos en la base de datos, que en city ya teníamos todas las ciudades que teníamos en la base de datos, y de esta manera el chatbot va a ser capaz de reconocer esas entidades. Entonces, ahora lo que nos queda es básicamente ejecutar el chatbot. Entonces vamos a GeneXus y buscamos uno de estos módulos, que en este caso es Travel Agent. Acá pueden ver que también está el de la otra instancia, el de la Descripted. Estos módulos se generan uno para cada instancia, y además en este caso nos permite tener también un main, que es un panel web en este caso, para correr el chatbot y empezar a probarlo. Este panel va a llamar a otro que está dentro del módulo Common Chatbot, en donde además tenemos todas las estructuras de datos y todos los procedimientos que necesitamos para ejecutar el chatbot fácilmente. Estos vienen con GeneXus, ¿sí? Son recursos del generador de chatbot. Entonces ejecutamos este panel y ya podemos empezar a probar los diferentes flujos que fuimos agregando. Entonces podemos poner get flights to Paris, France, tomorrow, y nos va a devolver, nos va a devolver todos los vuelos disponibles para Francia, París, mañana. Y igualmente podemos probar, o podemos decirle que nos muestre las atracciones para mañana, que era el flujo que hicimos con el panel. Y lo que hace es justamente mostrarnos en realidad cuáles son los trips que tienen atracciones para mañana. Entonces vemos que tenemos dentro de la grilla del chat el web component que les habíamos mostrado. O sea, lo que hicimos fue reutilizar un componente que ya teníamos con diseño y con todo, a través del chatbot. Como vimos a través de este video y a través de las demostraciones del scripted chatbot y a través del chatbot con procesamiento de lenguaje natural, con GeneXus podemos generar chatbot usando diferentes tecnologías, justamente esas dos que mencionaba, integrándolos con diferentes canales. Vimos el ejemplo de WhatsApp, vimos el ejemplo de web, también se puede hacer para mobile,
y utilizando los diferentes objetos que ya tenemos en nuestra base de conocimiento, lo que nos permite desarrollar, generar, crecer de forma rápida, de forma ágil, a través del generador de chatbot usando el objeto Conversational Flows. Por lo tanto, los invitamos a que creen su propio chatbot usando GeneXus. Todo esto está disponible en la versión 17, así que ya pueden empezar a probarlo. Muchísimas gracias. Gracias.